Bien, buenos días, ahora sí. Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 8, versículo 4. Y estamos mirando, entendiendo la parábola la llave de las parábolas. Es tan profunda, no quiero decir que es la más sencilla de las parábolas, pero Jesús dijo que si no entendíamos esta, no entendíamos el resto. Entonces tenemos que entender de qué se trata la parábola del sembrador, Lucas capítulo 8. Y vamos a leerla rápidamente para que nos metamos en esta parábola tan interesante, lo que es para nuestra vida. Dígale que está a su lado, Dios está interesado en ti como persona, en toda la integralidad de la vida del ser humano. No solamente en un área de nuestra vida. A veces pensamos que la iglesia es un lugar para cultivar la vida espiritual, pero en realidad nosotros tenemos que avanzar y crecer porque tenemos que cultivar todas las áreas de la expresión humana, porque Dios está interesado en tu trabajo, está interesado en tu corazón, en tu psiquis, está interesado en tu familia, está interesado en las finanzas, está interesado en todas las relaciones que rodean tu vida. Así que es tan importante que entendamos, porque esta parábola está hablando del interés de Dios y el corazón del Señor en el reino de Dios, que cuando entramos al reino de Dios, nosotros necesitamos recibir del Señor sanidad y restauración a todo nivel en nuestras vidas. Y por eso quiero que miremos esta parábola, la parábola del sembrador. Dice, versículo 4, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y otra fue pisoteada, hollada es pisoteada con fuerza, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó entre piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo primero que el Señor está diciéndoles es que hay un conocimiento, una revelación de Dios que es dada únicamente a aquellos que están con el Señor. No se refiere a todas las personas que están caminando en el mundo o que tienen algún tipo de fe. Todo el mundo tiene algún tipo de fe. Toda la gente en el mundo se mueve en algo de fe. Cualquier tipo de fe va a tener. Pero los que son discípulos de Jesús, dígale al que está a su lado, tienes que ser discípulo de Jesús. Seguir a Jesús. Preguntar a Jesús. Porque para ellos es revelado los misterios del reino de los cielos. El reino de los cielos es el lugar donde entramos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero la iglesia no es el reino de los cielos. Dígale que está a su lado, la iglesia no es el reino. La iglesia no es el reino. Y escúcheme bien esto, porque algunas personas piensan que tienen una relación personal con Dios por venir a la iglesia, o por tener a Dios en sus bocas, o por tener algún tipo de fe. El reino de los cielos es para los que han entrado, han nacido de nuevo de corazón y se han entregado a seguir al Señor. Y cuando uno mira esta parábola donde hay estos tipos de tierra, uno se da cuenta de entrada que cuando la gente habla la palabra de Dios y personas creen, uno va a encontrar cuatro tipos de reacciones ante la palabra. 4 tipos de reacciones. Y solo uno de esos tipos logra permanecer en el reino. Solo uno de 4. ¿Eso cuánto nos da? El 25%, si fuéramos a ponerle matemáticas, entraría al reino. Que cada 100 personas que vienen a la iglesia, solo 25 son salvas. De verdad están en el reino. El reino puede estar ahí, ¿verdad? La gente puede asistir a la iglesia, pero asistir a la iglesia no significa que tú estés conectado con Dios. No significa nada de eso. Tú puedes tener tu religión, pero la religión no te va a salvar. Puedes tener tu creencia, pero tu creencia tampoco te va a salvar.
necesitas conectarte con el dador de la vida, que es Jesús. Eso es tan vital. Y seguir a Jesús como discípulo. La revelación, de hecho, Jesús les dijo, al resto les voy a seguir hablando por parábolas. Y era gente que estaba interesada en las cosas de Dios. Pero a ustedes se los voy a explicar. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos. Dígale que está a su lado, sé discípulo. Empieza a seguir a Jesús. Porque a veces la gente se queda asistiendo y no da el paso de decir, voy a estar con un padre espiritual, voy a estar creciendo, conectándome, ¿verdad? En un grupo pequeño, voy a estar en un proceso de discipulado, porque si no eres discípulo y no estás en ese proceso de conexión, pues te vas a quedar por fuera. Entonces la gente le gusta, ¿verdad? Y podemos ir a lugares, podemos venir acá o a cualquier lugar multitudinario y están matriculados dentro de una fe común, pero el Señor nunca ha sido de multitudes. El Señor nunca fue un líder de multitudes. Él ejerció su liderazgo con sus discípulos. Venían multitudes a Él, lo buscaban a Él. Unos venían por el pan, venían por una sanidad física, venían por un problema en su familia, por algo venían. Pero esos no eran sus discípulos, discípulos los que estaban comprometidos con Él. La palabra clave del discipulado es compromiso. Sin compromiso no hay discipulado. ¿Comprende eso? Entonces yo quiero comprometerme con el Señor cada día más, porque de eso depende mi entrada al reino de los cielos. Ese compromiso es importantísimo y es vital en nuestras vidas. Sin ese compromiso vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Ahora déjeme explicarle el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando alguien te habló la palabra del Señor y la sembró en tu corazón y te habló de la fe de Jesús, seguro te hizo la ilustración del puente, te hizo alguna cosa que te enseñó y te guió a recibir a Cristo. Cuando esa persona hizo eso, él tiró una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios y te hablaron de Dios. Tú estabas tal vez en una crisis, en un problema, estabas en alguna cosa y dijiste, yo quiero creer en Jesús. Entonces vas a encontrar 3 obstáculos que son importantísimos que Dios quiere sanar en nuestras vidas. Y quiero hablar de esos 3 obstáculos y cómo el Señor tiene su propósito, es sacarnos de eso. Hay 4 tipos de tierra allí. Los que cayeron junto al camino, los que estaban sembrados entre piedras, ¿verdad? Lo que la palabra cayó en pedregales, los que crecieron con espinos y finalmente la semilla que cayó en buena tierra, que son aquellos que reciben la palabra y dan fruto y con perseverancia siguen al Señor. Entonces 4 tipos de personas. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál tipo de persona eres tú? Que tal vez tienes de las 3, o tal vez tienes áreas en donde es de las 4, ¿verdad? ¿Cuál tipo de persona eres tú? La semilla representa ¿qué? La palabra de Dios. O sea, alguien te habló de Jesús, alguien sembró en tu corazón algo de fe, te habló de Dios, te habló de la muerte de Jesús en la cruz y tú decidiste creer. Esa es la semilla. ¿La tierra qué es? ¿Qué es? La tierra soy yo. Diga, la tierra soy yo. Acuérdese que somos humanos. La palabra humano viene de humus, tomado de la tierra. Nosotros somos la tierra. Diga, yo soy la tierra. Ahí se es sembrada la palabra de Dios en tu corazón. Y dependiendo de lo que ocurra con esa semilla, va a depender también tu destino eterno. De esos 4 tipos de personas de tierra, ¿cuál fue el único que permaneció en el reino de Dios? Los que fueron buena tierra. ¿Y cuál es la característica de la buena tierra? Número 1, retuvieron la palabra. O sea, que creyeron al Señor, creyeron a sus enseñanzas, siguieron, obedecieron la palabra. Número 2, ¿qué hicieron? Dieron fruto. Dice que dieron fruto con perseverancia. Se esforzaron porque otras personas conocieran del amor de Dios. Y esto es muy importante. Yo me reproduzco en lo que soy. Si yo soy hijo de Dios, ¿qué fruto va a dar mi vida? Otros hijos de Dios conocerán del Señor. Otras personas conocerán de Cristo. Porque el fruto del creyente, el fruto no tiene que ver necesariamente con que tenga una vida moral perfecta. Todos estamos luchando con áreas en nuestra vida y lucharemos hasta el día en que nos muramos. Pero el fruto nuestro, ¿qué es? Otras personas que conozcan al Señor y sean nuestros discípulos. El fruto de un árbol de naranjas, ¿qué es? Naranjas. Y eso tiene semillas.
que se reproducen en otros árboles de naranjas. Cada uno da según su género. Y así los hijos de Dios estamos llamados por Dios para que lo que Dios sembró en nuestro corazón se multiplique en otras personas que conozcan de Dios. A algunos no les gusta este asunto de hablar de Jesús, de compartir, pero en realidad es la esencia, porque es tu naturaleza. Dígale que está a su lado, tu naturaleza es hijo de Dios. Y cada uno se reproduce en su naturaleza. Cuando les decimos, tome el curso de Padres Espirituales, donde tú aprendes a compartir de Jesús, es para que esa naturaleza que está en ti se dispare y tú puedas saber cómo hacerlo, cómo compartir con otras personas. Cuando los invitamos a un grupo pequeño, a una célula, y las personas van y ahí invitan a otros a recibir al Señor, es parte de ser esa naturaleza. Eso es parte de la naturaleza del que es cristiano. El que de verdad ha nacido de nuevo y está en el reino, no necesariamente en la iglesia, acuérdese, el reino no es la iglesia, se va a reproducir en otros. El que no se reproduce tiene que mirar qué es lo que está pasando ahí. Y ahí hay tres problemas. Ahora, el corazón de nuestro Padre es sanarnos, restaurarnos, liberarnos, obrar en nuestras vidas. Por eso estos tres tipos de terrenos indican tres grupos de problemas graves que tenemos en nuestra vida que nos van a impedir estar en el reino. Mire que los primeros, la semilla fue tirada, pero los primeros no pudieron ni siquiera recibir esa palabra porque la palabra fue tomada, dice que se la comieron las aves y ni siquiera lograron entender algo del reino de Dios. E inmediatamente se apartaron de la fe. Ellos realmente tuvieron una vida muy corta. Los segundos tenían problemas interiores, habían rocas en sus corazones, en sus vidas. Esas rocas representan problemas que les estorban enormemente en su vida para poder recibir la palabra de Dios y actuar conforme a ella, ¿verdad? Y caminar. Los terceros, el tercer grupo de personas, tenían un problema y es que junto con la semilla permitieron al lado que crecieran otras cosas que finalmente terminaron ahogando la palabra de Dios. La ahogaron. Y ellos también quedaron, y la palabra ahogado es la palabra ahogado de ahogarse en agua. Se murieron. Entonces, el primero, segundo y tercero, esas personas finalmente jamás entraron al reino. Jamás entraron al reino. Solamente los últimos lograron entrar al reino. Jesús dijo muchas cosas acerca del reino de los cielos, pero Él dijo, muchos son los que tratan de entrar al reino, pero la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. ¿Sí me está entendiendo eso? ¿Qué significa eso? Hay mucha gente tratando de creer, diciendo cosas, hablando cosas, reuniéndose, pero unos pocos logran realmente enfocarse en el reino y entrar a su salvación eterna. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me preocupa. Yo quiero entrar. ¿Cuántos quieren entrar al reino? Yo quiero entrar, y si hay alguna cosa que me está obstaculizando, yo quiero sacarla de mi vida, porque yo quiero seguir al Señor de corazón. A mí no me interesa ser parte de algo, a mí me interesa ser parte del reino. Usted puede ser parte de muchas cosas, pero si no es parte del reino estará perdiendo su vida y su tiempo. Y aquí es lo importante de que nuestros corazones sean sinceros al buscar al Señor. Y no solo estemos llenos de excusas y de cosas, porque la religión o estar matriculado en la iglesia no te va a servir de nada cuando entres a la presencia de Dios. Usted no va a decir, es que yo fui Amor en Acción por 20 años. El Señor le va a decir, pero nunca entraste al reino, nunca me obedeciste, nunca limpiaste tu vida, nunca me seguiste de corazón. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito transformar y crecer en el Señor. Entonces, el corazón de nuestro Padre es, y lo maravilloso de esto es que los 4 tipos de terrenos, y yo quiero que no lo miren como tipos, sino como una escalera. Son como 4 pasos que tú tienes que ir sanando en tu vida para poder entrar correctamente al reino. ¿Sí? Y vamos a entrar en esta escalera. Dios no quiere que nadie se quede. Todo terreno puede ser transformado para que sea terreno fértil para Dios. ¿Sí? ¿Se han oído de eso, verdad? Hay programas de recuperación de tierras. Dígale que está a su lado, vamos a recuperar tu tierrita. Porque algunos piensan, no, es que yo tengo esto y ya no sirvo porque tengo este problema y es grave. No, el Señor es capaz de quitar las piedras de tu corazón.
El Señor tiene el poder de liberarte de la influencia demoníaca. El Señor quiere transformar tu mente para que se rompan en tu mente las estructuras mentales que te han tenido atados, irrelacionales, esos espinos, el amor por el dinero, el afán, la ansiedad, hay tanta cosa que nos separa del Señor. Pero el Señor quiere hacerlo porque Él nos ama. Y Él quiere que todos lleguemos a su reino y todos entremos al reino. ¿Ok? Entonces vamos a mirar este asunto con detenimiento. Y quiero hablar esta mañana, en estos 4 tipos de tierra, puedo decir, hay más cosas que decir, pero vamos a mirar un poco más detenida, con detenimiento, los de junto al camino. Vamos a volver a leer los de junto al camino, versículos 11 y 12 de Lucas 8. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que escuchan las cosas de Dios, la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Escuche bien esto. El primer tipo de terreno tiene un problema y el problema es demoníaco. El origen es sobrenatural. La mente de las personas está siendo atormentada o tocada por espíritus que les hablan a las personas y que meten en sus mentes ideas y pensamientos que los separan del camino de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Miren lo que Jesús está enseñando. Él está diciendo, y Él ve la perspectiva total porque Él es el rey del reino, y Él está diciendo, hay un problema y es un problema demoníaco en las mentes de las personas que les está impidiendo llegar al conocimiento verdadero del Señor. Y este problema demoníaco les está afectando porque la palabra, lo que escuchan de Dios, se las está robando el diablo de sus mentes. Para que no la entiendan, la está bloqueando, la está tergiversando, la está torciendo. Y de alguna manera, cuando yo les hablo, ya sea a través de una predicación, Dios nos habla, a través de la lectura de la Biblia, a través de otra persona que viene y te habla a ti de Jesús, ¿verdad? Cuando esa persona recibe esa palabra, en lugar de tener un corazón abierto y decir, sí, claro, eso era lo que yo necesitaba oír, eso es lo que yo tengo que hacer, inmediatamente viene el enemigo y les quita de la mente esa palabra. Y los tiene ahí estancados. ¿Quiénes son estas personas? En primer lugar, dice que son personas que fueron puestas, ¿dónde? Junto al camino. Un camino es un camino y hay mucho tránsito de cosas, de personas, de carros, de animales, cantidad de cosas. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que han sido expuestas a experiencias de la vida que pueden ser bien negativas para su vida. Dice que déjeme buscar aquí. En el versículo 5 de Lucas 8 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y esa semilla fue ¿qué? Pisoteada. La palabra hollar no es simplemente pisar, en realidad es destruida. ¿Sí está comprendiendo eso? O sea, el mensaje de Dios llegó al corazón y por alguna manera ese mensaje, alguien o algo vino y lo destruyó y no logró su objetivo, que era meterse en el corazón y dar fruto. Déjeme explicar cómo funciona esto. Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Notan la diferencia? Esta persona escucha, oye la palabra del reino, que Jesús es el rey,
que hay perdón de pecados, que debes seguirlo de corazón, que debes recibirlo y que debes actuar como un discípulo de Él, siguiéndolo y obedeciendo su palabra. Pero inmediatamente dice que no logra comprender las cosas. Entonces el enemigo arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿verdad? Y se lo lleva. Entonces la persona permanece sin fruto. Por favor, toque su cabecita y diga: lo que hay aquí determina mi destino eterno. Otra vez, lo que hay en mi mente determina mi destino eterno. El primer campo de batalla que Satanás va a pelear para tener dominio es tu mente y tus pensamientos. Ese es el primer campo de batalla, porque de ahí deriva todo el resto de cosas. Déjeme explicarlo. La mente tiene un poder extraordinario sobre tu cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? La mente, si tú tienes temor en tu mente, ¿qué hace ese temor? ¿Cómo toca el resto de áreas de tu vida? Por ejemplo, ¿cómo toca tu área física? ¿Cómo Satanás logra enfermar a la gente? Pone un pensamiento de miedo. Y tú tienes ese pensamiento por mucho tiempo. ¿Qué ocurre con ese pensamiento? Afecta tu cerebro. Directamente afecta tu hipotálamo. Porque cuando tú tienes pensamientos de temor, tu cerebro está siendo afectado y tu hipotálamo empieza a funcionar mal. Y cuando funciona mal, entonces empieza a derivarse en otros problemas a nivel orgánico. Tus riñones empiezan a funcionar mal. Y si tus riñones funcionan mal, tú empiezas a tener un problema de tensión arterial. ¿Me está comprendiendo eso? La mente es muy importante para Dios. Por eso lo que está en tu mente tiene que ser revisado. Porque lo que esté en tu mente va a habilitar tu vida o la va a paralizar. La va a sanar o la va a enfermar. Si tú tienes en tu mente y permites continuamente que pensamientos de temor, vengan a ella, lo que va a ocurrir es una parálisis de acción, pero también te vas a enfermar físicamente. Porque la mente tiene la capacidad de controlar tu cuerpo. La mayoría de las enfermedades de las personas tienen que ver y son de origen psicosomático. Dolores de cabeza. ¿Cuántas personas cuando tienen un conflicto con alguien o tienen una situación no resuelta les da migraña? Levánteme la manita. ¿Qué está diciendo eso? El problema no es la migraña es una consecuencia ¿de qué? De tu estado mental. Cuando tú resuelves el asunto, cuando se te quita el enojo, el dolor de cabeza se va. Porque es tu mente lo que está controlando el estado físico, la situación física de tu cuerpo. Ahí es donde Satanás tiene una manera muy hábil de manipular nuestras vidas. Y si usted me escucha lo que yo le quiero compartir esta mañana, usted va a eliminar de su vida muchas enfermedades, pero también va a eliminar de su vida mucha parálisis y mucha mentira. Porque Satanás es un mentiroso y padre de mentira. La manera de engañar a las personas es a través de transferir en sus mentes pensamientos, temores. ¿Cuántas veces hemos estado sin poder tomar una decisión y nuestra mente llena de confusión? ¿Será que hago esto? Lo otro, no, pero es que me va mal. ¿Qué tal si me pasa esto? Y se queda uno patinando sin tomar una decisión. ¿Qué le pasa a ese tipo de personas? Su vida se estanca. Se estanca. Porque el temor paraliza. Otro pensamiento. El enojo. Cuando usted está enojado con otra persona, ¿qué hay en su mente? Juicios, recriminaciones, acusaciones. ¿Qué está en tu mente? Eso lo está controlando, ¿cierto? Entonces, esa amargura que se va acumulando en tu mente va a ocasionar problemas a nivel relacional, porque cuando tú ves la otra persona, pues
no la quiero ni ver. Y tú no vas a actuar normalmente con esa persona, ni con otros, sino que vas a estar distanciado relacionalmente. ¿Sí estás comprendiendo eso? ¿Quién está poniendo esos pensamientos ahí? Pueden ser tuyos, pero también pueden ser del enemigo. Y yo necesito evacuar esos pensamientos, porque la manera como Satanás trabaja para que la gente no conozca a Dios es a través de manipular la mente. Déjenme mostrarle un pasaje que habla específicamente acerca de esto. Las personas junto al camino son personas que han sido expuestas a experiencias negativas de vida. Pueden ser experiencias religiosas, contrarias a Dios y su palabra. Falsas religiones. Se han metido en sectas. Entonces sus mentes han sido afectadas por una cantidad de información equivocada respecto de su relación con Dios. Yo me he encontrado con muchas personas de la nueva era y que son creyentes de la nueva era. Entonces esas personas tienen en su mente muchas cosas. Una de las cosas que ellos creen es que ellos son Dios. Entonces algunos creen que son Dios. Y entonces como son Dios, pueden hacer lo que les dé la gana y manipular ciertos poderes. Pero la Biblia dice que no somos Dios y que vamos a morir y que vamos a tener que rendirle cuentas al Dios verdadero. Así que cuando una persona tiene esa mentalidad, ¿verdad? Su vida va a ser un completo desorden, porque finalmente yo soy autónomo y soy un Dios en mí mismo. La nueva era mete una falsa idea de pensamiento. Cuando tú practicas cosas de la nueva era, por ejemplo, la otra vez me encontré con un hombre que tenía el Feng Shui. ¿Cuántos han oído hablar del Feng Shui? Y entonces muchos practican eso y lo creen. Eso está en su mente. Y entonces algunos de ellos creen que su prosperidad, por ejemplo, viene de determinada posición en donde van a dejar la billetera en la mesa o en un lugar, si la dejan al norte, al sur, al oriente y al occidente. ¿Me está comprendiendo? Y Dios dice que la prosperidad nuestra depende de nuestra integridad, de la capacidad de trabajo, de honrarlo a Él. No viene de la posición. A mí me dio risa porque estaba escuchando un programa de Caracol, y Caracol de vez en cuando sueltan este tipo de programas con estos hombres, y entonces llama a alguien a decirle, no, es que tengo un problema de no sé qué. Y entonces el tipo le dijo, el supuesto, yo no sé ni cómo se llama, pero era como una especie de brujo, un chamán, le dice, lo que tienes que hacer es que en tu oficina, detrás de tu escritorio, tienes que poner una imagen de una montaña. Y entonces le pregunta, ¿y para qué? Y le dice, porque la montaña es sólida, tus finanzas serán sólidas. Y la gente cree eso. Y tiene en su mente una atadura demoníaca, porque ellos piensan que a través de esas cosas prosperarán. Otras personas que están junto al camino tienen otro tipo de experiencias. Los que se han metido con el ocultismo como tal, con la hechicería, con los brujos, con los riegos, con los chamanes. Esto va a contaminar tu espíritu. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Como le has dado un lugar en tu vida, va a tomar las palabras y los pensamientos y va a bloquear lo que hay en tu mente. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Segunda de Corintios 4:3. Mira lo que dice el apóstol Pablo al respecto de esto. ¿Lo tienen? Pero si nuestro evangelio, dice, está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a volverlo a leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, el primer objetivo de Satanás, ¿qué es? Evitar que esa persona llegue a conocer a Dios. Ese es el primer objetivo.
Por eso cuando invitamos a la gente a la célula o lo invitamos a la iglesia, usted va a encontrar que esas personas, las personas que no conocen del Señor, que piensan que están ahí, van a sacar muchos argumentos, tal vez les ha pasado. Entonces el enemigo está tratando de hacer que esas personas no se acerquen al Señor. Y entonces va a hacer algo que dice aquí, dice, en primer lugar, dice que nuestro evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias del evangelio? Perdón de pecados. ¿Qué más? Vida eterna. ¿Qué más? ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Las buenas noticias del Señor. Una nueva oportunidad de vida. Restauración de relaciones. ¿Qué más es la buena noticia? Sanidad para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Las buenas noticias son muchas. Ahora, ¿a quién no le gustaría recibir eso? Pero cuando usted habla de Dios, de alguna manera las personas inmediatamente dicen, como que no, tiene una prevención. Y entonces inmediatamente dicen, esto tan bueno no dan tanto, dicen por ahí. Y la gente se previene. ¿Por qué? Dice el apóstol que las buenas noticias de Jesús están encubiertas. La palabra encubierto es una palabra que significa pantalla de humo. Pantalla de humo. Es una palabra griega que significa como una pantalla de humo, como un espejismo. Algo que está puesto en la mente, en los ojos de las personas para que no vean, para que no reciban. Dice, el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La palabra los que se pierden no significa gente que se va a morir, sino gente que se está arruinando en vida. Escúcheme, cuando yo conocí al Señor, tenía 18 años, estaba en la universidad, no había rumba de fin de semana que me perdiera, tenía todas las ocupaciones de un muchacho en mi ciudad y un núcleo de amigos que eran bien desordenados y eso era, a duras penas estudiábamos en nuestros tiempos libres y hacía bastante deporte. Si yo seguía en ese camino de vida, seguramente ni me gradúo, ni tengo una familia, ni voy a vivir para contarlo, porque realmente mis compañeros y amigos que no decidieron seguir, se desordenaron a tal extremo, la mayoría de ellos hoy están divorciados, algunos cayeron en vicios y se quedaron hundidos en sus vicios, ¿verdad? En drogadicción y en cosas. Pero yo recibí una gracia de Dios. Y alguien me habló de Jesús. Y yo le dije, Señor, yo quiero creerte, y yo seguí esa gracia, y la tomé en mis manos, y dije, uy, chévere, yo quiero más de esto, y empecé a buscar más de eso, y empecé a crecer espiritualmente. Mi camino se abrió. Cuando yo me encontré, años después, con muchos de ellos, yo vi muchos de ellos estaban arruinados. Literalmente, sus vidas espirituales, familiares, estaban arruinadas. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que la pantalla de humo para mí fue quitada y yo pude ver a Jesús y dije, Dios mío, esto es un regalo de Dios. Yo quiero seguir al Señor. Muchos de ellos también les hablaron de Jesús, pero ellos dijeron, no, yo no quiero esas vainas, eso no me interesa para mí. ¿Y qué es lo que ocurrió en sus vidas? Se empezaron a arruinar. Hay ruina cuando uno no conoce la verdad y la luz del Señor. Y las personas se empiezan a arruinar en sí mismas. ¿Han visto tal vez hogares? Hay hogares que se arruinan. Las vidas de las personas se empiezan a deteriorar en sí mismas. A veces uno habla con las personas y puede tener personas que están en una situación en su hogar complicada y la situación puede ser un adulterio o puede ser un vicio. Y uno habla a las personas y empieza a hablar con ellas y a decirles, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás manejando tu manera de tratar a tu cónyuge? O tu manera de manejar las finanzas de lo que está ahí. Y entonces las personas, muchas de ellas, en lugar de entenderte esto, deciden apartarse y dicen, no, ni me hables. Es más, se enojan con uno. ¿Le ha pasado eso? Que cuando alguien no quiere, a veces resulta hasta ofendido porque tú te estás diciendo algo que él no quiere oír. Y está arruinando tu vida. Yo lo he visto en los estilos de crianza, por ejemplo.
A veces hay un padre permisivo y el otro es una persona que da unos límites de autoridad. Entonces el permisivo generalmente se tira a los hijos. ¿Por qué? Porque les permite hacer lo que les da la gana. Entonces los muchachos no tienen un norte moral ni espiritual. Cuando usted entra a una posición de consejería o decirles, oye, haz estas cosas así, el permisivo generalmente sale ofendido. Yo no voy a cambiar, esto no es así. Porque no quiere tomar cierta responsabilidad. Entonces, en lugar de recibir la palabra que es buena, se va a ofender y va a desecharla. ¿Quién está metido detrás de todo eso? El enemigo está poniendo pensamientos que bloquean lo correcto. Y mete pensamientos en la mente. Dice aquí que cega el entendimiento de las personas, porque el Evangelio dice, está encubierta esas buenas noticias, y entre los que se arruinan, los que se van deteriorando y dañando sus vidas, sus finanzas, está encubierto. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces Satanás viene y oscurece su entendimiento y pone en sus mentes, dice que cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Pone un velo que oscurece el camino de Dios y el camino de la vida. Hace 1 año y medio vino una persona, tenía una situación bien dura en su familia y estaba teniendo un problema muy grave con su cónyuge. Y vino y tomó terapia y yo le dije, mira, lo que está ocurriendo en tu casa, tú tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo. Porque esto va a destruirte a largo plazo y va a dañar a tus hijos. Sus hijos están adolescentes, alrededor de los 13, 14 años. Y entonces el asunto era que el cónyuge le dijo de buenas a primeras, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mi hogar, pero yo ya no te quiero a ti. Le dijo así, quiero que estemos juntos aquí, tengamos una familia, pero yo ya no te quiero a ti, yo voy a hacer una piecita aquí en el ático y entonces yo me voy a ir a vivir allá. Y tú y yo, nada de nada. ¿Entiende la cosa? Entonces, y dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué es el problema? Esa persona tenía un problema, unas ataduras de masturbación, de pornografía y tenía ciertas cosas sexuales que estaban realmente destruyendo el hogar y apartándolos uno del otro. Entonces, la solución de él era decirle, no, usted ya a mí no me satisface para nada, simplemente yo vivo arriba y usted aquí, tenemos un hogar y todo chévere entre los muchachos y que haya paz en nuestro hogar. ¿Se aguanta usted esa situación? ¿Se aguantaría esa situación? ¿Está bien? Sigamos así, cada uno por su lado y tengamos un hogar como hermanitos. ¿Qué dice Dios? ¿Es aceptable para Dios esa condición? No. La persona tenía que abandonar sus malos hábitos. Tenía que empezar a hacer una transformación de relaciones. Y tenía que cambiar su conducta. Entonces yo le dije, no aceptes eso. Si lo aceptas, eso va a ser para peor. Esa persona simplemente dijo, no, yo no quiero escuchar eso porque yo sé que de alguna manera esto va a cambiar. Y se fue. 1 año y medio después regresó. Y le dijo, vengo a hacer lo que usted me dijo que hiciera, pero que yo no hice hace 1 año y medio. Y le dije, ¿qué pasó? Hoy sus hijos están en rebeldía, están en violentas peleas contra ellos, porque esa situación disfuncional dentro del hogar va a traer consecuencias. Y estos niños están realmente en problemas graves de violencia, de rebelión, de adicción. ¿Y por qué? Porque el consejo que fue dado, de decir, detén aquí la situación, porque es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Es mejor que pongas orden en tu casa. Y así sea contigo, pero que esos niños tengan un modelo de autoridad diferente y no que te estés aguantando las cosas que están haciendo contra ti.
Y ellos viendo esto. Pero después de año y medio de ver al cónyuge maltratar, de ver al cónyuge lastimar, ofender, vivir separados, ellos ya no tienen un modelo de autoridad. ¿Y qué están haciendo? Entran en rebeldía. Entonces se van arruinando. ¿Por qué no pudo tomar la decisión correcta esa persona en el momento indicado? ¿Temor? ¿Temor al abandono? ¿A la soledad? ¿Temor a la pérdida económica? Yo veo que muchas personas se quedan en malos hogares por dinero. Yo le digo, no hagas eso. No hagas eso. Puede ser que te vaya difícil, pero es mejor trabajar y luchar porque Dios te va a respaldar que por dinero quedarte sosteniendo una mentira. Yo no puedo sostener una mentira por dinero. Muchas personas no abandonan relaciones simplemente por plata, porque se volvieron dependientes, totalmente dependientes. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y la prostitución? También es por dinero. Se aguantan cónyuges que los golpean, los violan, los lastiman. ¿Por qué no te vas? Porque no tengo de qué vivir. Pues empieza a estudiar, empieza a hacer un negocio, empieza a salir, busca apoyo familiar, pero no te quedes soportando una situación como esa. Satanás trabaja la mente y los llena de miedo. Entonces las personas se quedan paralizadas en el temor y no toman decisiones de vida. Cuando se dan cuenta que finalmente tienen que tomar una decisión, están en más problemas porque han permitido a través de los años que esas situaciones se vuelvan más y más caóticas, más desesperantes. ¿Sí? Yo no estoy a favor del divorcio, pero sí estoy en contra del abuso. Y creo que una situación de abuso continuo es peor que un divorcio. Los niños por lo menos reciben más dolor y más daño cuando usted permite sistemáticamente el abuso en esas relaciones. Si hubieran tenido un divorcio, sí, los niños se quedarían con uno, pero tendrían más paz y estabilidad y por lo menos no verían un modelo tan disfuncional de golpes, de gritos, de abusos, porque eso es más dañino. ¿Me está comprendiendo? Dígale al que está a su lado, tu mente tiene que tener la información correcta y la perspectiva correcta, porque si no vas a estar guiado por el miedo y por el temor, que es un espíritu, vas a tomar malas decisiones. Malas decisiones. ¿Me estoy dando a entender? A veces, no sé, espero que me estén comprendiendo lo que les quiero transferir. Lo que dice aquí es que el enemigo oscurece el entendimiento para que la gente no crea. Y una vez se pregunta, ¿por qué la gente no quiere creer? ¿Por qué no cree? Pues unos no creen. La palabra incredulidad tiene 3 acepciones. En primer lugar, la gente no cree en Dios porque Satanás ha puesto un velo sobre sus mentes que oscurece el camino de Dios y no se los deja ver. Por eso cuando oramos por las personas, el velo se quita. Cuando yo empiezo a orar por mi cónyuge, a orar por esa persona que está en problemas de alcohol o de drogadicción, yo empiezo a orar. ¿Qué es lo que hace Dios? Viene y quita el velo. ¿Para qué? Para que cuando se le dice, oiga, lo que estás haciendo está mal, le llegue a su mente y ellos reciban el consejo y digan, oiga, sí, yo me estoy tirando la vida, estoy tirándome el negocio, estoy dañando mi hogar. En lugar de ofenderse, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Orar y reprender, tomar autoridad, porque esto es algo demoníaco. La gente tiene en su mente temores, rechazo, que les impiden hacer las cosas correctas. Y cuando eso está ahí, la única arma, y la más poderosa en realidad, es la oración. Yo oro por la persona y le pido, Dios, quita eso de su mente, en el nombre de Jesús, se va fuera de su mente esa atadura que tiene. ¿Para qué? Para que su mente sea libre y pueda creer. Cuando la gente está encaprichada, cuando no quiere hacer caso de la razón y del sentido común. ¿Han tenido personas así?
Y a veces personas que uno dice, pero ¿cómo está haciendo esa barbaridad? No se da cuenta que está destruyendo su vida, dañando sus finanzas, acabando con su hogar, acabando con su negocio. Su mente ha sido entenebrecida. Y cuando tú oras y tomas autoridad en el nombre de Jesús, la mente es libre. ¿Para qué? Para que cuando tú le hables, Él te reciba la palabra. Si tú no oras, no va a pasar nada. Ahora, uno puede ir en la carne y le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y el otro, ¿qué va a hacer? Saca el machete y ¿usted qué viene a meter conmigo? ¡Vas a meter en mi vida! Yo hago lo que me da la gana. ¿Sí o no? La oración es poderosa. Si tú vas en tus fuerzas, vas a causar una reacción peor. Pero si oras y tomas tus propias decisiones, entonces habrá una luz para esas personas y ellos podrán empezar a creer. Otras personas no creen. Básicamente, porque están en algún problema moral y no quieren venir a la luz. Cuando uno no quiere que alguien le diga algo, ¿qué es lo que hace? Se aísla, ¿sí? Cuando usted mismo ha hecho cosas malas en el pasado, ¿qué es lo que hace? A que nadie le diga nada, usted se aparta de la familia y toma posiciones hostiles. A mí que no me digan nada, soy yo. ¿Por qué? Porque estás actuando mal. Y esas actitudes de orgullo cegan el entendimiento y nos vuelve obstinados. Y ahí es cuando Satanás toma un lugar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser libres de la influencia del mal? En primer lugar, necesitamos entender el origen de los pensamientos que vienen a tu vida. En primer lugar, discierna de dónde vienen sus pensamientos. Eso es lo primero. Hace 15 días tuve una persona que tenía un problema en su mente y estaba totalmente, era una señora con un pequeñito, criando un pequeño como unos 7 años, 6, 7 años. Y entonces ella con lágrimas me dijo, yo no sé qué me está pasando, pero ahora yo tengo pensamientos y quiero matar a mi hijo. Y los pensamientos que venían eran matar a su hijo, matar a su hijo. Y entonces ella está viviendo una situación bien compleja a nivel familiar, en su familia. Pero los pensamientos que estaban llegando a su mente eran matar a su hijo. Y obviamente estaba totalmente angustiada porque ella amaba a su hijo. Entonces yo le expliqué y le dije, ¿tú te has puesto a pensar que tal vez los pensamientos que están viniendo a ti no son tuyos? Entonces me abrió los ojos y dije, sí. Hay 3 orígenes para los pensamientos. En primer lugar, un pensamiento que viene a tu mente se puede originar en Dios. Los pensamientos de Dios siempre son santos, buenos, justos, honestos. Jamás son pensamientos de inmoralidad, de deshonestidad, de muerte o de maldad. Los pensamientos de Dios siempre son buenos. Por eso tú puedes discernir fácilmente si algo viene de Dios o viene de Satanás. Los pensamientos de Satanás siempre son sucios, inmorales. Son pensamientos llenos de miedo, temor y angustia. ¿Cuántos se han ahogado en su mente con problemas dándole vueltas en estrés? Porque el estrés son pensamientos apestosos. Eso se llama pensamiento apestoso. Es un pensamiento que huele mal. Huele a la cabecita al que está al lado. ¿Qué has estado pensando en estos días? Y los pensamientos apestosos no son solamente cosas inmorales, a veces son miedos. Yo veo personas llenas de pensamientos que están, y yo no voy a hacer esto porque entonces me va a pasar acá, y no, ¿y qué pasa si no? Y le dicen, usted está medio enfermo, y uy, esto es cáncer, me voy a morir. Se les llena la mente de pensamientos. ¿Ya vieron la hipocondríaca? No. Algo así. Pensamiento apestoso viene de Satanás. Cuando usted se encuentre lleno de miedo, usted está escuchando la fuente equivocada. Dios emite pensamientos de fe. Dios emite pensamientos de victoria, de autoridad. Los pensamientos de Satanás siempre son debilidad, derrota, temor, ansiedad, perversión, inmoralidad, deshonestidad. Un pensamiento no es un pecado,
Pero si usted toma ese pensamiento como si fuera suyo y empieza a trabajar sobre él, usted sí se va a meter en un pecado. ¿Comprende eso? Usted tiene que tomar el pensamiento y decir, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Soy yo? ¿O es el enemigo que me está diciendo esto? Y cuando lo tomas en tu mente, en el nombre de Jesús, lo echas fuera, lo rechazas. Porque si no lo rechazas, el pensamiento regresará y martillará hasta que finalmente tú entras en un estado generalmente depresivo o de lujuria. De los que están aquí, ¿cuántas veces han tenido que ustedes están trabajando en sus cosas y de pronto le viene un pensamiento sexual de algo? Y usted no estaba pensando en eso. ¿Comprende eso? ¿Sí le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo estaba trabajando en otras cosas y yo digo, ¿de dónde viene este pensamiento? Entonces el enemigo te pasa un flash bien chusco, bien simpático y tú quedas, uy, ¿qué pasó por aquí? Y si tú lo atrapas y le das vueltas, eso se te vuelve un problema de lujuria. Pero si tú coges el pensamiento en el nombre de Jesús y dices, esto no es mío, yo no quiero ser infiel, yo no quiero ser inmoral, yo no quiero ser deshonesto, en el nombre de Jesús lo rechazo, Satanás no tiene más que hacer, porque Satanás es el que mete los pensamientos. Piensa en el rechazo. El rechazo está aquí. La mayoría de personas que tienen un problema de rechazo, que es una de las piedras, hay varias piedras lo vamos a ver la siguiente semana, pero las piedras grandes del campo que tenía piedras, la semilla que cayó entre piedras, una de ellas es el rechazo. El rechazo es una de las cosas más fuertes que ataca la mente de las personas. Y el rechazo va a dividir familias. Usted llega a la casa y alguien simplemente no lo saludó. Inmediatamente Satanás mete un pensamiento de rechazo. ¿Vio? Aquí no me quiere. Y con eso le amargó la tarde, el día y la semana y hasta el año. Con un pensamiento. Y no era que no lo quisieran. Era simplemente que esas personas estaban haciendo otras cosas. Con que no lo inviten a la fiesta. No me llamaron, no me invitaron. El diablo que viene. Esa gente es elitista. Esos no te quieren. Gente se va de la iglesia, de las cosas de Dios, simplemente por pensamientos. Son mentiras, pero ellos las creyeron. Entraron en su espíritu. Le dieron un lugar en su corazón. En el nombre de Jesús, ¿qué tiene que hacer? En el nombre de Jesús, esto no es mío. Dígalo, este pensamiento no es mío. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y lo rechazas. Cuando no te sale algo bien a la primera vez, el pensamiento que el diablo mete, ¿cuál es? Soy un fracasado. Soy incapaz. A mí nada me sale bien. ¿Por qué? Porque eso está del pasado. Eso es una cosa que tienes aquí. Entonces el diablo viene y te la dice. Recuerda, el diablo nunca te va a venir a decir, Neri, es que tú eres una fracasada. No, el diablo va a decir simplemente, soy una fracasada. Eso entra a la mente. Y cuando entra a la mente, ¿qué? Usted tiene dos opciones. O cuestionar su origen y votar lo que no venga de Dios, o simplemente decir, ay sí, es que yo soy un fracasado, nada me sale bien. Y empieza el proceso de depresión. Recuerda que tu mente controla ¿qué? El cuerpo. Entonces, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Los estados depresivos son una alteración del sistema nervioso central. Se originan básicamente por los pensamientos que las personas tienen. Los medicamentos para la depresión bloquean el sistema nervioso central y entonces usted tiene una aparente sensación de paz, todo está bien, pero los pensamientos siguen ahí. Cuando se le va el medicamento, usted vuelve a su estado depresivo, porque el medicamento no cura nada. Eso no cura, alivia el síntoma. ¿Comprende eso? Si usted quita los pensamientos negativos, usted va a estar silbando todo el día sin medicamentos. Tienes que resistir los pensamientos. Satanás va a hablar a tu mente, va a poner pensamientos en tu mente, te va a acusar,
Te va a decir, Dios no está contigo. Cuando las cosas te van mal, saliste por la mañana y llovió, preciso, te mojaste. Llegaste tarde a tu trabajo. Apenas entraste, tu jefe te recibió con un regaño y usted ya está pensando, Dios mío, me voy a morir. Tus pensamientos te están llevando a una crisis depresiva. Pero si empiezas a pensar, Señor, gracias. Gracias porque tú me amas, aunque me mojé. Gracias, Señor. Porque aunque estas personas no sean alegres conmigo y no me traten bien, tú sí me amas y estás conmigo. Rechazas los pensamientos y recibes los pensamientos de Dios. Por eso es tan importante el tiempo a solas con Dios. Cuando tú lees la Biblia y recibes la verdad de Dios para ti, el amor de Dios para ti, la paz de Dios para ti, tu mente estará en paz. ¿De acuerdo? Satanás hace esto en la mente de los incrédulos, pero también de los que creen. Y a los incrédulos es para apartarlos de Dios, para que se alejen, no quieren venir a la iglesia, no quieras reunirte, congregarte, no quieras orar, nada de eso. A los creyentes para mantenerlos amargados, tristes, depresivos o llenos de pensamientos sucios, porque el enemigo quiere bloquearte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento de Dios y cuando piensas los pensamientos de Dios, Dios fluye a través de tu vida. Porque el fluir de Dios viene por lo que está en tu mente. ¿Comprendes eso? Romanos capítulo 8 dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La llenura del Espíritu es un sistema de pensamiento, de fe, de santidad, de justicia, de verdad. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu mente está pensando, cuando estás en tu carne, en las mentiras que te han vendido, tú vas a estar lleno de depresión, de enfermedad, de ruina, y te vas a arruinar progresivamente el día, la semana, y si caminas en eso, toda tu vida, hasta que puedes destruir tu propio hogar. ¿Por qué? Porque tu mente está siendo atacada por el enemigo. Muchos están llenos de miedos. Yo recuerdo cuando me iba a casar con mi esposa. Yo sudaba frío, pensando en la decisión que estaba tomando. Satanás me metió una cantidad de temores. El suegro también le ayudó. Se reunió conmigo. ¿Y a qué vas a mantener a mi hija? Y yo no tenía un peso. Yo trabajaba en un ministerio. Vivíamos de donaciones. Yo no tenía un sueldo fijo. Y recuerdo que me invitó solamente para preguntarme eso. Y con eso tuvo para ponerme me movió el piso en todas las cosas. Pero finalmente Dios me dijo, yo te sostendré, yo estaré contigo, no te preocupes, es mi voluntad. Y entonces di un paso de fe y me casé. Y Dios nunca nos faltó. ¿Comprende eso? Satanás va a meter pensamientos en tu mente para detenerte en tus decisiones importantes, santas y buenas en la vida. No dejes que el diablo, no dejes que el enemigo bloquee tu acción. Siempre haz lo que es correcto para Dios y Dios siempre te respaldará. Pero el temor tendrá que ser vencido. El temor es invisible, pero no por eso es menos real. El temor es real, pero es más real tu fe. Que sea más real tu fe, la palabra de Dios en tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Lo primero que quiero que pienses, porque estamos en el primer paso de victoria y es discierne de dónde vienen tus pensamientos. No te tragues todo lo que el enemigo mete en tu mente. No te lo tragues. Cuestiónalo, cuestiónalo. La palabra profética, todo tiene que ver con tu mente. Si Dios ha de cumplir sus palabras proféticas para tu vida, es porque tú las crees y eso está en tu mente. El enemigo tratará de decirte que equivocaste el camino, que no hay más vuelta para ti, que ya ese fracaso te acabó con todo, pero el Señor siempre está diciendo, vuelve a mí, regresa a mí, porque en mí está el cumplimiento de tu propósito eterno. No importa si pecaste, fracasaste, la gracia de Dios cubre todos nuestros pecados. Dígale, rechazo en el nombre de Jesús los pensamientos, rechazo los temores, el temor, y mencione algunos de ellos. Por favor, dígale, en el nombre de Jesús,
Satanás, ya entendí que me has estado controlando por temor. Me has estado controlando con rechazo. Me has estado controlando con palabras que me hacen querer apartarme de Dios, no venir a la iglesia, no adorarte, no servir al Señor. Hoy entiendo que soy una buena tierra. Yo soy buena tierra. Dígale: Señor, soy buena tierra. Y quitarás de mi mente lo que Satanás ha sembrado para apartarme de tus caminos. Y yo me voy a esforzar contigo, Señor, para vencer las tinieblas. Quitarás de mi corazón esas rocas, esas piedras que han estado impidiendo que crezca espiritualmente. Inmoralidad sexual, amargura, son rocas que tienen que salir de tu corazón. Rechazo, orgullo, son rocas que tienen que ser quebrantadas y sacadas para que seas buena tierra. Dile en el nombre de Jesús: Señor, en esta hora entiendo que mis pensamientos tienen que ser tus pensamientos y que lo que hay en mi mente determinará mi futuro, mi salud, mis relaciones, y escojo en esta hora creer tu palabra, tu amor y tu verdad, y renuncio, ore conmigo, yo renuncio en el nombre de Jesús a las mentiras que el enemigo ha sembrado en mi vida para tenerme pasivo, para tenerme apartado de los caminos de Dios. En el nombre de Jesús yo renuncio a las tinieblas y a todo espíritu demoníaco que ha querido afectar mi mente, controlándola con miedo, controlándola con pasiones desordenadas, controlándola con rechazo y amargura. En el nombre de Jesús yo renuncio a esto y te echo fuera, Satanás. Tome autoridad, dígale: fuera, Satanás. En el nombre de Jesús no tendrás mi mente ni mi corazón. Yo te serviré, Señor Jesús, y no dejaré que el enemigo me obstaculice para dar fruto para ti. Yo quiero que otros conozcan del amor de Dios, porque fui llamado, dígalo conmigo, fui llamado a dar mucho fruto para Dios. Mi familia y amigos conocerán las buenas noticias, el evangelio de Jesús. Gracias, Señor, porque tú me perdonas, porque tú restauras mi vida y tú me traes en victoria. Gracias, Señor, porque aunque pase momentos duros, tu amor nunca, nunca, nunca dejará de estar sobre mí. Gracias, Señor. Hoy confío en tu amor, confío en tu amor, y voy a tomar mi responsabilidad, asumo la responsabilidad de juzgar los pensamientos que vienen a mi mente. Voy a discernirlos y no voy a dejarme engañar más por el enemigo. Gracias porque me has dado la victoria en Cristo Jesús, y me levantaré para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, póngase en pie y vamos a adorar al Señor.